A muchos, yo sé que no a todos, pero a muchos nos tomó por sorpresa la notificación que recibimos en la tarde-noche de ayer de la suspensión de la Cumbre de las Américas. Por sorpresa porque nos estábamos preparando tanto como país como de manera individual para estar por ahí, dar cobertura. Es un evento que reúne a los presidentes de las Américas, amén de las diferencias que se suscitaron. Y bueno, ayer recibimos la notificación de parte de la Cancillería de República Dominicana, más adelante una confirmación también del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acoplándose a esa decisión que se toma o se anuncia desde República Dominicana. Recordar que Estados Unidos es, por así decirlo, el propulsor principal de esta cumbre de las Américas bajo la sombrilla de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, reitero, nos tomó por sorpresa, pero pendiente, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo en el Caribe. El día de ayer hacíamos una recopilación rápida de algunos de los eventos más trascendentales que están ocurriendo precisamente en aguas del Atlántico, en el Mar Caribe. Tambores de guerra, los preparativos que hace Estados Unidos, restaurando algunas bases militares en Puerto Rico que habían sido olvidadas desde la Guerra Fría, las actividades que todos ya conocemos se realizan en aguas internacionales, pero próximas a las costas de Venezuela, el identificar a dos presidentes, en este caso Nicolás Maduro y también el presidente Gustavo Petro como narcotraficantes, la muerte ya de un centenar, no, 60 y tantos de personas que han fallecido en las aguas precisamente siendo acusadas de narcotráfico, de trasladar drogas hacia los Estados Unidos. Y bueno, todo este panorama también, ¿por qué no decirlo? Una confirmación de parte de Rusia de que está en contacto con Venezuela y con Nicolás Maduro, también aviva la llama por lo menos del debate y de lo que podría pasar en los próximos días en el Caribe, en torno tal vez a Venezuela, ¿por qué no Colombia? Ahí vimos a un Álvaro Uribe diciendo que Colombia también corría el riesgo de ser bombardeada porque se había convertido en un peligro a nivel internacional por el tema de la producción de la coca. Son debates, por supuesto, en la geopolítica que tienen que ver con una inclinación hacia un lado, con una inclinación hacia la otra, por lo que se tomó en consideración, aunque esto no se explica de esa manera, suspender la cumbre de las Américas. Ahorita leíamos ahí un hilo publicado por usted, profesor, precisamente sobre este tema. Nos gustaría que nos abundara un poquito más, ¿no? Bueno, nada, coincido contigo y toda esta información que has dado. Realmente fue sorpresiva la decisión que, bueno, no se tomó ayer, se anunció ayer en torno a la suspensión de la Cumbre de las Américas, la 10ª edición en República Dominicana, en Punta Cana. Eh, y digo sorpresiva porque hasta donde tenía entendido, la semana pasada todo corría o fluía de alguna manera, por Claro. supuesto con las ausencias ya conocidas. eh, Incluso se hacía hasta un esfuerzo sobrehumano para que viniera la mayor cantidad de presidentes, incluyendo el presidente Donald Trump. Tengo que decir que se recurrió a todos los resortes habidos y por haber para que por ejemplo, el presidente Trump, que de alguna manera, como presidente de Estados Unidos, país no anfitrión, pero sí el gran organizador de las cumbres desde su inicio en el 94 en la ciudad de Miami y propulsor de esta iniciativa, eh, asistiera a esta cumbre. Se barajaron opciones incluso de que se hospedara en casa de campo, en casa de un gran amigo de la familia Fanjul, que pudiera trasladarse vía aérea hasta Punta Cana, desde casa de campo en La Romana. Después surgió otro contratiempo de la selección o el sorteo para los grupos del Mundial de Fútbol que se va a celebrar, como sabemos, entre México, Estados Unidos y Canadá
el próximo año, y ese sorteo de la distribución por grupos finalmente se había pautado para el día 5 de diciembre en Washington, D.C. Originalmente estaba en otro estado, si mal no recuerdo, en Los Ángeles, y a petición de Donald Trump se trasladó el día 5 para Washington, D.C., la capital norteamericana. Esto coincidía con el último día de la Cumbre de las Américas. Se barajó, hasta donde tengo entendido, la opción de cambiar la fecha, correrla un día para que el presidente Trump pudiera estar. Lo cierto es que al final se pospuso la cumbre. Evidentemente la posposición o el anuncio ayer de la posposición es porque Donald Trump finalmente no iba a estar y con él se ausentarían la mayor cantidad de jefes de Estado y de gobierno por una razón. El continente está quizás en el peor momento de la historia. Sí, El siglo XX estuvo muy signado o marcado para América Latina por gobiernos dictatoriales, por guerrillas que surgían para tumbar estas dictaduras que existían en Paraguay, en Uruguay, que existían en Argentina, que existían en Chile, que existían en Brasil, en Bolivia. O sea, ni hablar de Centroamérica, para no mencionar nombres, Somoza por un lado, Stroessner, Pinochet, Videla, etcétera, etcétera. O sea, fue una época muy, muy complicada para América Latina. Pasado este momento, toda América Latina volvió a la democracia. Nunca Nunca después de ese momento se había vivido una polarización tan marcada, tan complicada, ni incluso cuando surgieron otros gobiernos más de izquierda que equilibraban un poco la ideología y el pensamiento en América Latina. Bueno, teníamos de un lado a Lula, que estuvo en Brasil en un primer momento, pero ya había llegado Chávez a Venezuela. Habían vuelto los sandinistas a Nicaragua en Centroamérica, Evo Morales estaba en Bolivia, Correa pasaba por Ecuador, los Kirchner en Argentina, de alguna manera equilibraban, había sus roces ideológicos, por supuesto, pero nunca a un nivel de confrontación tal al que hemos llegado hoy en América Latina. Lo hablo en materia de la convivencia y de las relaciones diplomáticas entre los países. Han estado al borde de ruptura. Ayer Perú solicitó o rompió relaciones con México porque aceptaba darle asilo político a la ex primer ministro peruana. Ha habido roces entre en Bolivia y Ecuador, y así Colombia ha tenido también sus roces con otros vecinos de Centroamérica, ni hablar de la situación venezolana, que es la guindilla en todo esto, el gran detonante quizás para la inestabilidad del continente. No menciono el Caribe, que ha estado más tranquilo, quizás signado por crisis económica. Cuba ha vivido las peores de las crisis económicas y sociales de los últimos años, ni hablar del arco de las Antillas Menores, el efecto del sargazo, de los huracanes, de las tormentas. Todo eso matiza y complejiza sentarnos a hablar en una mesa de seguridad, de prosperidad, de unos temas que estaban planteados. Y usted me dirá, bueno, pero ¿dónde se dirimen las diferencias si no es en una mesa de conversaciones, en un diálogo entre todas las partes? Pero un diálogo implica hablar y ser escuchado. Y si algo hemos tenido en América Latina, lamentablemente, a diferencia de otras regiones como Europa, etcétera, es que hemos hecho muchos diálogos de oídos sordos.
y eso no nos lleva a buen puerto. El no escucharnos, el no hablar con propiedad, nos ha mantenido distantes y eso ha repercutido en la calidad de vida de nuestra gente en América Latina, en el desarrollo de nuestros países, de nuestros pueblos. Siempre ha estado marcado por eso, porque se le ha dado una connotación ideológica muy fuerte a, a las convivencias y diferencias entre nuestros países que han sido inviables y no ha habido rompimiento de relaciones, aún esas diferencias. Pero el entendimiento, el hablar, el escucharse, el negociar, se ha complicado. Y eso ha sido un lastre para América Latina toda, para la América toda, ¿eh? Para la América toda. Contexto en el que se daba la cumbre de las Américas. Bueno, esta polarización ideológica y de gobierno en América Latina, nuevos presidentes que estaban por elegirse, y habían procesos electorales internos en muchos países que dificultaban la presencia de algunos países acá, el mal ambiente con la política arancelaria de Estados Unidos para con América Latina, pero sobre todo, bueno, a eso súmele el impacto económico en nuestras economías, sobre todo en el Caribe, el impacto del sargazo, etcétera. Todo eso colabora a que no hubiese un marco propicio. Me dirán, pero siempre ha existido, es verdad, pero nunca se habían conjugado tantos problemas a la vez para ser resueltos, para sentarnos a una mesa y que nos escuchásemos y que hablásemos de estos temas sin ofendernos, con un criterio positivo de buscarle una solución entre todos. Hay diálogos que están casi cortados entre Milei y Maduro, entre Milei y otros presidentes latinoamericanos, entre Maduro y otra parte de América Latina, aún de izquierdas, aún de izquierdas, para que no hablemos solo de polarización ideológica, aún dentro de la izquierda había sus distanciamientos, sus resquemores, con Venezuela, que es quizás el gran detonante de la crisis en el continente. Y digo el gran detonante porque nunca como ahora, el Caribe había estado blindado militarmente hablando o colmado de fragatas, de portaaviones, de submarinos, de cohetes antimisiles, de armamento militar, nunca como ahora. He repasado en mi mente, en los años ya vividos, y he leído en las últimas horas tratando de buscar un paralelismo en momentos álgidos del continente, incluso en la época de las guerrillas, y nunca el área del Caribe había estado armada hasta los dientes como está en este momento. Incluso en lo que comentaba esta mañana, recordaba que en la década del 60, precisamente cuando la guerra o la crisis de los misiles que se desató entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética, se llegó a este nivel de armamentismo, de alto nivel de armamento en el Caribe, como existe hoy. Para recordar un momentico, en el año 1962, lo resumo y me perdonan los historiadores para no faltar a su verdad histórica, pero lo hago lo más cercano posible a la verdad histórica resumida. Estados Unidos detectó que Cuba estaba instalando cohetes tierra-aire con ojivas nucleares, que le cedía a la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética había llegado a un acuerdo con Cuba para instalar estos cohetes nucleares en territorio cubano por la proximidad
a territorio estadounidense eran blanco fácil y directo en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, en Nueva York y en cualquier otro punto del territorio de Estados Unidos. Estados Unidos detectó la presencia de estos cohetes, estaban haciendo las rampas de lanzamiento en una zona llamada San Cristóbal, en el occidente de la isla, con unos vuelos de aviones U-2, vuelos rasantes, tomaban fotografía. Cuba incluso derribó uno y al final esto detonó en una crisis diplomática como nunca antes. Estados Unidos, en el gobierno de John F. Kennedy dispuso una cuarentena que implicaba el movimiento de naves militares con gran cantidad de armamento y personas, por supuesto, en todo el entorno de Cuba, en el norte de Cuba, para presionar a la Unión Soviética a una solución sobre el tema. Eso fue una crisis total porque Cuba estaba dispuesta a utilizar el armamento nuclear que tenía, que le habían dado los soviéticos, había puesto sobre la mesa como 11 o 12 puntos importantes para negociar esta salida a la crisis que había. Sin embargo, ante esta crisis, y puedo decir, por ejemplo, que en ese momento Estados Unidos movió durante 13 días que duró esta crisis de los misiles, 3 cruceros, un portaaviones, 140 barcos, uno de ellos, el destructor John R. Pierce, y la fragata de misiles guiados U.S. Dewey. Eso fue en el año 62. Estamos hablando de un portaaviones, de una fragata, 140 barcos. Todo eso estaba en la costa norte de Cuba, en una cuarentena decretada por Kennedy. Sin embargo, en medio de esta situación, el secretario general de la ONU, U Thant, fue hasta La Habana a mediar. Aquello fue tremendo, era una crisis, podía ser la tercera guerra mundial en ese momento y con armas nucleares. Oiga lo que le estoy hablando, con armas nucleares. O sea, era un momento álgido como nunca antes se había visto. Finalmente, Nikita Khrushchev, en ese momento secretario general del Partido Comunista Soviético, y Kennedy se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo en secreto de espaldas a Fidel Castro para retirar esos misiles con ojivas nucleares de Cuba, y a cambio Kennedy se comprometió a desmantelar unas bases navales o unas bases militares también con cohetes. Creo que estaban por Turquía o por algún lado cercano a la Unión Soviética. Y ahí se compaginaba la historia. Esto, por supuesto, creó un enfriamiento de las relaciones de La Habana con Moscú, etc. Hago este recuento para que vean la magnitud de aquel momento. Estamos hablando de 3 países, 2 de ellos imperios. El imperio soviético, porque era un imperio más, y el imperio de Estados Unidos, con Cuba, la islita pequeña ahí en el Caribe, forzando y batallando y aguantando allí, viendo a ver cómo resolvía una serie de cosas en aquella negociación. No obtuvo nada por la mala negociación en aquel momento de Nikita Khrushchev. Digo esto para que comparemos lo que hoy hay en el Caribe y que fue, yo creo, a la par de todo lo que he dicho de la realidad económica, la realidad política en América Latina, la situación casi de guerra que hay en el Caribe, en las costas de Venezuela y de Colombia, que al final son las costas sureñas nuestras, porque decimos, no, los barcos están por allá, pero están en aguas territoriales o limítrofes entre República Dominicana y Venezuela, ¿ok? Porque eso es lo que tenemos, compartimos ese mar Caribe, ¿estamos claros? Entonces, hoy, ¿qué es lo que hay allí? Bueno, frente a las costas venezolanas, hay un crucero lanzamisiles, el U.S. Gettysburg,
que llegó recientemente procedente de Virginia y se suma al US Lake Erie, que también estaba ya apostado allí. Se espera que llegue al Caribe el portaaviones US Gerald Ford, que es el más moderno de la flota de Estados Unidos en este momento. Con esto, sumado a lo que ya está, Estados Unidos llegaría a tener allí 8 buques de guerra, incluidos 6 destructores. En el 62 era un destructor, 3 barcos anfibios y un submarino en la zona. El mayor despliegue militar en la zona del Caribe jamás visto, incluso comparado con el despliegue militar en la guerra del Golfo, allá por la década del 90. ¿Qué digo con esto? No se está jugando aquí a la pelota, ni al yoyo, ni a la carta. Hay una situación tensa de verdad, ante una posibilidad inminente de una guerra, porque todo ese movimiento militar en un país que tiene el gobierno cerrado porque no le han aprobado el presupuesto, ¿usted cree que lo está haciendo gratis? ¿Usted cree que él, hablo de Donald Trump y su gobierno, está moviendo toda esa flotilla militar por puro gusto para enfrentar el narcotráfico? ¿Cuántos barquitos han interceptado hasta ahora? ¿Cuántas lanchas? No estamos hablando de barcos, nada. Unas 15, una parte en el Caribe y otra en el Pacífico. Que por cierto, me han dicho o he leído que una gran parte del narcotráfico de Estados Unidos no va por el Caribe, va por el Pacífico, que le es mucho más fácil ir por el Pacífico, por eso han interceptado. Entonces, ¿por qué concentrar todo el armamento militar y todo ese poderío en el Caribe para enfrentar unas lanchitas? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien puede pensar que es un despliegue militar de esta magnitud para unas lanchitas con 4 paquetes de marihuana y 10 de cocaína? No nos chupemos el dedo, esto no es un bobo. Entonces, hay evidentemente, aunque el propio Trump lo ha negado, lo negó en el Air Force One el otro día cuando le preguntaron, todo, todo pinta a que pudieran intervenir militarmente algunas zonas de Venezuela o de Colombia incluso, y eso sería triste y lamentable para el continente. Que esa invasión, que esa intervención militar, sobre pretexto de enfrentar el narcotráfico, se dé en medio de la cumbre, sería catastrófico. ¿Qué se lograría? No vendría nadie. El principal interlocutor para hablar de esa guerra sería Trump y tampoco estaría, ni creo que está muy dispuesto a echar para atrás o a considerar no intervenir militarmente Venezuela. Entonces, la cumbre se iba a diluir, quedaría en tomarse una foto, sabe Dios con quién vendría, o tomarse unas copitas de café, una taza de café, y más nada. En la praxis no se resolvería nada. Con esto doy este contexto para que entendamos que era una situación difícil, que República Dominicana, apostando a la diplomacia, siguió construyendo espacios, siguió organizando su cumbre para reunir la mayor cantidad de gente con sapiencia que pudiera abordar los temas actuales y los que se había propuesto para la cumbre en aras de vivir en un continente que fue declarado continente de paz. América Latina fue declarado y todos los países firmaron esa declaración de un área y un continente de paz.
Y a eso hay que seguir apostando. Lamentablemente no habrá espacios para ello en esta cumbre de las Américas. Será pospuesta, o se ha dicho que ha sido pospuesta. Veremos si es a mitad del año próximo, en junio o julio del próximo año. Pero digo todo esto para que se juzgue en el justo sentido realmente qué ha pasado con la cumbre. No es un mal trabajo de Cancillería, no es una torpeza de nadie. Yo creo que el hecho de insistir y de seguir insistiendo en reunir al liderazgo de América Latina en Punta Cana para mirarse a la cara, para hablar de las problemáticas actuales, era bueno y válido. Solamente los conflictos se dirimen con diplomacia en una mesa de trabajo, no a cañonazos. Eso lo que trae es guerra para que al final, después de los muertos, después de los heridos, de las devastaciones de ciudades, etcétera, nos sentamos para buscar una solución. Entonces, yo creo que en su momento lo dije, yo creo que República Dominicana eh, debió haber invitado a todo el mundo, no haber excluido a nadie, ni siquiera a Maduro, ni a Daniel Ortega, ni al presidente de Cuba, Díaz-Canel, a ningún país. Que cada uno escogiera o decidiera por sí mismo si ese era su escenario, si no lo era, si querían verle la cara a Trump, si no lo quería, pero que no quedara por República Dominicana. Es mi única observación respecto a ese tema. De todas formas, se ha explicado que es una cumbre que organiza Estados Unidos, que los países donde ha estado presente sirven solamente de organizadores, pero que al final la invitación la cursa Estados Unidos con la OEA a través de los países que les toca la cumbre hasta ahora. Y creo que aún habiendo sido postergada o suspendida esta cumbre de las Américas, sigue estando la posibilidad de que República Dominicana pueda liderar un movimiento, un debate, una negociación para mantener la paz en el continente. Yo creo que ese sería el mayor triunfo de la diplomacia dominicana, apostar a eso. Que la cumbre no sea presencial, pero que se viva el espíritu de la cumbre para escuchar todas las voces, que República Dominicana haga una ofensiva diplomática para mover a todos los interesados, para escucharlos, para transmitir, para llevar las opiniones de unos a otros y garantizar que América Latina, la América toda, la del Río Bravo hasta la Patagonia, siga siendo un continente de paz. Para República Dominicana sería muy doloroso ver que a las puertas de nuestro país se invadiera a un vecino. Aun cuando hoy no seamos amiguitos, pero somos vecinos y nos debemos culturalmente, históricamente, económicamente mucho. Pero por demás, somos el único país del continente que ha sido invadido 2 veces por Estados Unidos, en el 16 y en el 65. Y eso pesa en la historia. Y aunque de eso no vivamos y de eso a veces conscientemente no nos acordemos, vive en el subconsciente de una sociedad por lo que nos dejaron y por lo que nos quitaron ambas invasiones. Ningún otro país. La última invasión, si mal no recuerdo, fue la de Granada para sacar del poder a Maurice Ficho, el primer ministro granadino, matarlo en Granada, porque le tenían miedo al comunismo. Lo mismo que había pasado en el 65 con Bosch. ¿Eh? Entonces, y el temor del comunismo y la cosa. Lo mismo pasó con Mauricio Ficho. Ni siquiera cuando intervinieron Panamá para sacar a Noriega en el año 89 o 90, 89 o 91, ahora no recuerdo.
se desplegó tanto armamento, tanto arsenal bélico en el Caribe. Unos helicópteros sobrevolaron la embajada del Vaticano, donde estaba escondido Noriega, y lo sacaron por los moños y se lo llevaron. También bajo el criterio del narcotráfico. Después se le demostró que estaba. Eso es lo que pasa también. Entonces, hay que enfrentar el narcotráfico y cada uno lo ha enfrentado. Nosotros lo hemos enfrentado de una manera, el microtráfico también, pero de la manera que se presenta hoy ante el mundo, esta triste realidad apenas da miedo, realmente preocupa, y creo, en mi modesta opinión, que fueron los elementos que llevaron a que finalmente se pospusiera la cumbre de las Américas para otro mejor momento. Pero que otro mejor momento es el que podamos reunirnos en paz para analizar otros problemas, nos llegue precisamente en un continente de paz. Que no tengamos que reunirnos de emergencia ni de urgencia ante la OEA o en la OEA o en Naciones Unidas, porque hay vecinos que están siendo agredidos o invadidos por potencia, la que fueran. Si fuera Cuba invadiendo a otro, mal también. Si fuera Venezuela agrediendo a Guyana para reclamar una tierra, está mal también. Si es Estados Unidos agrediendo a Venezuela, está mal también. Hay que dirimir los conflictos en diplomacia. Para eso se creó la diplomacia, para no recurrir a las armas. Mire cuánto costó en Israel todo lo que se dio con Gaza y Palestina, y cuántos muertos. Y un año y medio después se olvidaron todos. No se olvidan porque los muertos pesan y cuentan. Pero la vida ha continuado. Se habla de paz, se habla de reconstruir, se habla de seguir adelante, y quedó atrás las bombas y los cañonazos y los drones que disparaban, etcétera. Ojalá sea esto un punto de partida para buscar otras opciones que garanticen la paz en nuestro continente. Ojalá así sea, sobre todo porque no hacerlo o quedarnos en silencio ante una invasión es afilar cuchillo para nuestra garganta. Hoy podemos tener las mejores relaciones con Estados Unidos, unos gobiernos mejores, otros gobiernos peores, pero si un día se levantan con los cables cruzados y dicen, yo quiero la tierra rara que está allá y eso es mío, y no, que mira, que aranceles, que no, y le entro con todos los cañones, ¿quién nos va a salir a ayudar? Cuando en este momento no hemos asumido una postura respecto a los vecinos y a esta situación militar que se vive en el Caribe. Hay que ser consecuentes, hay que pensar un poquito más allá de la curva, pensar en nosotros mismos. El hecho de mediar, ¿no les ha llamado la atención que en medio de esta crisis, de la inminente invasión a Venezuela, nadie haya salido a mediar en ese conflicto? Y no han salido porque quizás algunos piensen que salir a mediar es ponerse de un lado o del otro. Y no es así. Mediar implica negociar, hacer entender. No coincido con la política de Maduro, pero no quisiera que la solución para Venezuela fuera una intervención militar estadounidense. Aun cuando muchos venezolanos la piden, pero es que no recuerdan ni saben, sobre todo las generaciones más jóvenes, qué implica una guerra para un país. Entonces, no cualquiericemos esto. Sigamos apostando al diálogo, mediemos, conciliemos, busquemos equilibrio en el continente para la coexistencia pacífica de todos, absolutamente de todos. Y que en ese espíritu de coexistencia pacífica, bueno, lleguemos a una verdadera cumbre donde repasemos esta experiencia vivida,
y apostemos a los otros temas que estaban sobre la mesa para garantizar un mejor continente para todos los americanos y latinoamericanos, porque nos los merecemos todos. Y ojalá así sea. Era lo que quería comentar respecto a este tema, a la cumbre postergada. Decía que el horno no estaba para galletitas y no está para galletitas ni para nada, ni para nada. Démosle tiempo al tiempo. Esperemos la próxima semana cómo se desencadena esto en Venezuela y qué hace el gobierno de Estados Unidos en medio de un gobierno o de un país paralizado, sin presupuesto aprobado, con crisis, con controladores aéreos, aeropuertos en crisis y otras funciones estatales y gubernamentales detenidas. ¿Qué hace este gobierno metiéndole más y más dinero a una flotilla militar, a un despliegue militar sin parangón en la historia en el Caribe, frente a las costas de Venezuela y de Colombia? Atentos, atentos a esta situación.